y la doctora Laura Ramos, defensores oficiales de niños, niñas y adolescentes, y van a tratar sobre perspectiva de víctimas, niñas y géneros en el fuero penal. Ahí se están acercando. Por la derecha. Sí, pero tengo que imagen y sonido. No. Mientras esperamos a los defensores oficiales, el doctor Jorge Godoy y la doctora Ramos, alguna de las presentes o alguna persona que está en el chat quiere realizar alguna pregunta, alguna inquietud, pueden solicitar la palabra. ¿Se escucha? Buenos días. Mónica, ¿escuchamos? Sí, primero quiero agradecerles al doctor Capa, que no tengo el placer de conocerlo personalmente, a la doctora Ramos y al doctor Jorge Godoy, que siempre en los 23 años que tiene la ONG Desafíos y Compromisos, nos ha acompañado en muchísimas situaciones cuando vivía por lo menos en la ciudad de Río Gallegos yo. Así que mis felicitaciones sinceras porque ha estado en los momentos de urgencia y emergencia. Jorge, muchísimas gracias y bueno, mis disculpas a otros profesionales porque no tengo el placer de conocerlos. Bueno, ahora lo va a presentar Mariel,
que es una integrante de la ONG Desafíos y Compromisos de Río Gallegos. Pero vas a anotar, primero. La presentación. Pantalla completa. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Manuel Capa, juez de familia. Va a hablar sobre el falso SAP, síndrome de alienación parental. Bienvenido. Bueno, buen día a todos y todas. En primer lugar, gracias a la Secretaría de Niñez del municipio en la persona de Chalub y de la licenciada Araceli, por la invitación y por fomentar estos espacios de formación y de intercambio de ideas y experiencias. Bueno, la idea de esta charla es hablar un poco sobre este síndrome de alienación parental que últimamente ha tomado como una relevancia mucho mayor y que, bueno, venimos en este momento a hacer un poquito de fuerza para excluirlo de cualquier lugar de aplicación concreta en el derecho y en la actividad jurisdiccional. El síndrome de alienación parental hola, sí. Bueno, fue promovido por una corriente de la psiquiatría norteamericana, se va cortando ahí, bueno, que postula que el incremento de las denuncias de violencias, abusos, responsabilidad parental y cuidado personal en contra de progenitores por niñas y adolescentes no obedece a que se los reconoce como verdaderos sujetos de derecho, sino que es el resultado de un adoctrinamiento por parte de un adulto, un vengativo, que los manipula, ¿no? Básicamente es eso lo que pregonan. Una situación en la que hay una persona adulta que adoctrina, programa, entre comillas, lava el cerebro, y le dice y establece qué es lo que tiene que hacer, qué decir, y cuándo y cómo. Básicamente lo que hacemos de esta forma también es borrar la consideración de el niño o la niña o adolescente como un sujeto de derecho y ya pasarlo a considerar como un menor, ¿no? Como anteriormente lo considerábamos, ¿no? Desde el aspecto simbólico y del lenguaje. Entonces, en esa directriz es que se entiende que pueden ser adoctrinados, que pueden ser programados para decir lo que un adulto vengativo siempre, y en el 99,9% vamos a decir siempre es una mujer, que es un dato no menor sobre el que vamos a volver, ¿no? Que, bueno, es necesario también poner el resalto que ningún organismo internacional, y tampoco nacional, reconocen un valor científico a esta teoría. Los defensores generalmente, podemos decir que está más que nada últimamente personalizado en el doctor Mizrahi, aduce que no es un síndrome, sino que es una situación que debe estar abordado a través de terapias sociales y del abordaje de la relación del niño o de la niña con el progenitor con el que con el que no conviven o no tienen relación. La doctora Portillo define muy bien que el SAP es entonces una construcción producto de pruebas anecdóticas, recogidas en consulta privada, que carece de evidencias científicas y de secuencias lógicas válidas, por lo que no ha sido convalidado por los órganos de competencia en la materia, pese a lo cual ha sido recurrentemente invocado en el ámbito judicial por la defensa de varones acusados de agresión sexual o maltrato infantil. Hasta la actualidad se aplica el SAP mencionándolo expresamente o sin hacerlo,
utilizando el razonamiento que lo sostiene. Que eso es importante también, porque por más allá de que no digamos o no enunciemos directamente que estamos ante un, argumente como defensa el SAP propiamente dicho, sí vemos que a través de la interpretación de los escritos o de las presentaciones vemos claramente lo que se intenta decir es que la otra persona, mi expareja, es una mala persona que manipula y crea esta programación en mi hijo, ¿no? Pobrecito yo, que soy la víctima de esta situación. Bueno, ni hablar que este síndrome, bueno, fue creado en primer lugar por Gardner, que era un psiquiatra norteamericano, y que bueno, si desde la defensa de la teoría se tiene que empezar a hablar de que no era pedófilo o que no era, y que se dedican varias páginas al respecto, o que no era defensor de pedófilos, ya estamos como en un problema, ¿no? Ya desde la concepción de la teoría. Pero bueno, es una construcción, señala Sonia Vaccaro, que es una construcción para esconder y ocultar una realidad que debe ser invisibilizada para después negarla. Eso es lo importante. Bueno, el sector de la doctrina, vamos a decir que avala esta teoría o que defiende esta teoría, propone que podemos decir que se presenta la alienación parental. Mizrahi no habla de síndrome, sino solamente de alienación parental, generalmente observable en un contexto judicial o en consultorios terapéuticos, cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a uno de los progenitores como consecuencia de acciones de descalificación abiertas o encubiertas, promovidas por el otro de mala o buena fe, destinadas precisamente a lograr ese rechazo. El progenitor alienante, y por eso es tal, se embarca en un emprendimiento o cruzada, consciente o inconsciente, con la finalidad de eliminar la presencia afectiva, psicológica y física de ese otro progenitor en la vida del niño. Bueno, para lo cual se utilizan diversas estrategias, ¿no? Llama la atención, ¿no? Las palabras que usamos como, por ejemplo, que es de buena o de mala fe. Yo no entiendo cómo podemos entender que sea de buena fe tratar de borrar a alguien, pero bueno, todos estos son artilugios que usan para tratar de darle mayor entidad y mayores o menores retractores a esta teoría, porque vamos a ser sinceros, de buena fe, sacar a un padre o una madre de ejercer el rol materno-paterno me parece como que no creo que a nadie se le ocurra un caso, ¿no? Y consciente o inconscientemente, si estamos hablando de inconscientemente, no sé cómo podríamos aplicarlo, ¿no? Inconscientemente estamos, bueno, entonces, pero igual acusamos, si es inconsciente es como raro, podríamos trabajarlo desde otro lado, podríamos trabajarlo desde... Pero no, se focaliza siempre en esta situación que se da a partir de realmente un deseo de la otra progenitora vengativa de excluir a este pobre víctima de la situación y del engranaje judicial muchas veces. Bueno, obviamente que tratan de defender esta teoría diciendo que existen ciertas condiciones que deben darse para poder hablar de síndrome de alienación parental o de alienación parental, y dentro de ellas es que no debe haber maltrato, que no debe haber abuso y que no debe haber situaciones de omisiones en el cuidado de la persona, ¿no? Entonces ya empezamos con el primer paso. Entonces, ¿qué necesitaríamos para hablar de síndrome de alienación parental? Entonces, si necesitamos que haya o no una condena de abuso sexual para poder esgrimirlo, porque también está eso, porque podemos llegar a decir, si hay abuso sexual, no podemos hablar de alienación parental. Perfecto, pero ¿qué necesitamos para hablar de abuso sexual? Porque jurídicamente tenemos que tener una sentencia condenatoria firme. Si no, no podemos hablar de eso. Podemos hablar de una acusación, podemos hablar de una sospecha, podemos hablar de un montón de cosas, pero no podemos hablar directamente de que exista un abuso sexual. Entonces ya directamente lo podemos excluir, que en ningún caso va a haber que la alienación parental pueda ser excluida por abuso sexual, porque claramente no va a estar el delito, ¿no? En los casos, perdón, yo voy a aclarar que, tendría que haberlo hecho antes, que en mi rol de juez de familia, ¿no? No desde la faz penal. Yo estoy hablando de cómo esta implicancia del SAP tiene en las causas de familia, que no tenemos los mismos tiempos que por ahí la justicia penal, y tampoco tenemos la misma esquizofrenia por ahí algunas veces que presenta la justicia o el derecho penal o la ciencia penal. Perdón que no se ofenda a nadie penalista, pero bueno, a veces peca un poco de esquizofrenia, de que sí, que no, que esta prueba de que sí, de que no, de que vemos si se puede o no, porque al principio a ver cómo lo conseguiste. Bueno, todo eso atenta contra todos los principios que defendemos nosotros. Bueno,
El problema que se vislumbra del análisis que hacen los defensores de esta teoría también es desde dónde se comienza el análisis. El análisis se comienza desde poner como pasar por un tamiz lo que dijo el niño o el adolescente, pasar por recubrir o ver si es tan así o no. Entonces ya empezamos el análisis diciendo, a lo mejor miente, ¿no? Entonces ya empezamos como descreyendo. Cuestión que de por sí nos tendría que llamar la atención. ¿Por qué un niño, un adolescente, una niña va a decir mi papá me pega, mi mamá me pega, o un abuso sexual con mayor énfasis? ¿Por qué lo va a decir, no? ¿Por qué vamos a pensar de que empieza mintiendo, ¿no? Primero, estamos hablando, en mi caso, de un proceso jurisdiccional, de un proceso judicial, por lo tanto, también tenemos que considerar que el niño va a atravesar distintas formas, distintas medidas de intervención, desde la Secretaría de Niñez muchas veces, se va a entrevistar con psicólogos, psicólogas, se va a entrevistar con profesionales de trabajo social, se va a entrevistar con abogados, abogadas, pero aún así puede pasar por todo eso y que nadie se dé cuenta de que está mintiendo, ¿no? Básicamente, que es lo que pregonan. Bueno, eso también, yo creo que es muy peligroso cubrir los dichos de los niños partiendo de un análisis de que pueden mentir, o de que van a mentir, ¿no? Sin preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué vamos a desacreditar los dichos de estos chicos? No hay todavía elementos para desacreditarlos, solamente lo desacreditamos porque sí. Y el abordaje es ese, ¿no? Es decir, este chico miente. Y bueno, entonces por lo tanto no hay que tener en cuenta su deseo. ¿No? Realmente peligroso y realmente contrario a todas las normas nacionales e internacionales que podemos recordar en cualquier momento. Esta teoría lo que tiene es que se pone siempre en juicio los dichos de la víctima. Nunca se pone al revés la lupa, sino que siempre partimos de que con este síndrome, ¿qué hacemos? No, la víctima, en realidad la posible víctima, puede mentir. Entonces, a partir de eso surge el análisis. Otra cuestión que plantean estos defensores de esta teoría, que lo voy a leer porque me pareció muy contundente las palabras que usa, que el hijo, por lo tanto, será víctima de una programación, y así permanecerá amaestrado y cautivo. Esto estoy citando textualmente lo de Mizrahi. Es que ha de recibir una serie de instrucciones en su cerebro para que quede inducido a comportamientos predefinidos, de manera de que se active ulteriormente conductas adecuadas a una situación o libreto previsto. Tal programación del hijo, por ende, ha de constituir el acabado del hechizo. Son palabras textuales, ¿no? Llama la atención, ¿no? Decir comportamientos predefinidos que se activan ulteriormente, o sea, tratar a los chicos como un androide de que le decimos 2 o 3 palabras claves dignos de una película de ciencia ficción, no sé, y que se activan y dicen, no, mi papá me pegó. Entonces, no sé, que le digamos, hola, ¿cómo estás? Mi papá me pegó. No sé, son cosas medio extrañas, ¿no? Adiestrados, claro, dice adiestrado acá. Y programados, ¿no? Estaría bueno también para todos los que somos padres, igual estaría bueno a lo mejor tener alguna de estas técnicas, porque de vez en cuando capaz que estaríamos tentados a utilizarlas. Pero bueno, no es mi experiencia y no sé si de alguno de los presentes, pero bueno, es difícil programarlo tan así, ¿no? A los chicos. Y también, bueno, lo que se traduce de esto, que es que le borramos cualquier tipo de concepción de sujeto de derecho para ser un objeto, porque, o sea, ¿quién puede considerar que un sujeto de derecho lo podemos programar para que haga tal cosa o tal otra, de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Claramente. Estos niñas, niños, adolescentes, pasan un montón de intervenciones, ¿no? Porque no es que dice mi papá me pega y queda listo. Entonces, no, listo, ya está, lo dejamos ahí. No, obviamente que hay una intervención, hay pericias de distinto tipo, hay pericias en el Poder Judicial, hay pericias en la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, y considerar que pueden pasar todas esas intervenciones, pueden atravesar todas esas evaluaciones sin que nadie se dé cuenta de que estos chicos son programados, que son tipo androide, que le han instalado un chip que le dice qué decir y qué hacer y en qué momento, me parece como al menos llamativo o inverosímil, ¿no? No descreo de que puede llegar a haber denuncias de abuso, de violencia, que no tengan un sustento fáctico real o que puedan llegar a ser utilizadas por alguien. Pero si
llegamos a un caso en el que hay una denuncia de abuso sexual por parte de una, supongamos, de la progenitora, que acusa que el progenitor abusó sexualmente del niño. El problema es mayor, no es solamente que puede ser que esté tratando de no tener vínculo, estamos hablando de una persona que está encargada del cuidado de un chico y que lo hace atravesar por toda esta situación, diciéndole que tiene que decir que su papá abusó sexualmente o violentó físicamente o psicológicamente al niño, y que esa madre está al cuidado de ese niño. Entonces ya tenemos otro problema, y ya me parece que si es alienación o no, pasaría a segundo plano para decir cómo es que esta persona es la encargada de respetar y de hacer respetar los derechos e intereses de estas personas, ¿no? Pero bueno, igualmente esta teoría lo que viene es a tratar de salvar todas estas situaciones y decir, bueno, es ella la arpía que no me deja verlo, ¿no? Pobrecito de mí. En este marco, ¿no? Generalmente los casos que son una madre, una mujer, una persona que está encargada del cuidado de los chicos. Vamos a decir, ¿verdad?, que el 80%, 90% de las parejas que se separan, que tienen hijos o hijas en común, la madre se queda al cuidado de los chicos, ¿no? Entonces, en ese marco es que se da también toda la intervención judicial y del órgano de aplicación. Y entonces, se presentan y solicitan o un régimen de comunicación o alguna cuestión por el estilo, y dicen, bueno, la revinculación, ¿no? Piden la revinculación, la famosa revinculación, que la vamos a hacer en el cuerpo pericial de psicólogos del Poder Judicial, en tal lado, en tal otro. Bueno, esta revinculación es difícil, no es tan sencilla. No podemos pretender de que por una manda judicial se solucionen todos los temas, se solucionen todos los inconvenientes que haya. Entonces, la revinculación no es algo que pueda imponer por mandato. ¿Se logra o no se logra? Y muchas veces no se logra, no importa cuáles sean las medidas judiciales destinadas al restablecimiento del contacto interrumpido, ¿no? Puede ser porque se den distintas cuestiones, no solamente porque una actuación deficitaria de la justicia, que también puede ser, no vamos a ser ciegos a eso, pero también muchas veces las personas dejan pasar 2, 3, 4 años, porque no, yo lo estoy esperando, yo estoy esperando sus tiempos, dicen. O sea, no, y después pretenden que no, bueno, yo soy el papá, necesito verlo, quiero verlo porque soy el papá. Bueno, sí, pero se tiene que construir ese vínculo. Uno no puede pretender de la noche a la mañana que porque yo soy tu papá tenga un vínculo, ¿no? Obviamente que todas estas concepciones que hacen, objetivizan a los chicos y no los conciben como personas sujetos de derecho. Bueno, nosotros tenemos el principio de coparentalidad, ¿no?, que ya vino a implementar el Código Civil y Comercial hace varios años. Ese principio de coparentalidad, implementarlo de manera tal que asegure una presencia activa y efectiva de ambos progenitores, implica todo un desafío, muchas veces, en el ámbito de los tribunales y no puede imponerse solo por la fuerza vinculante de un mandato judicial. ¿Por qué? Porque uno dice, no, yo también quiero estar presente, ¿no? Entonces, está bien. Bueno, tenés que ir a buscarlo. No, pero yo no puedo. Yo ese día tengo que trabajar. Ah, bueno, pero después al otro día tenés que ir a llevarlo al médico. Ah, sí, pero eso se encarga la mamá. No, ¿para qué? No. Entonces, bueno, hay que saber que las consecuencias de nuestros actos también tienen implicancia dentro de la vida de nuestros hijos y que no son meros objetos que podemos llevar los martes, los jueves y los viernes y se quedan a dormir fin de semana de por medio, sino que también tienen su vida, sus decisiones y sus deseos, y que es nuestro deber hacerlos respetar y hacerlos resguardarlos, ¿no?, de toda esta situación de duelo de lealtades, como dicen las pericias muchas veces, en el cual se ven involucrados ellos y que atentan contra todos los derechos, ¿no?, de estos sujetos, de estas personas. Bueno, hay que distinguir que existen situaciones en las cuales no es posible la coparentalidad y que no está mal recurrir a la excepcionalidad de la regla, que no vamos a negarlo, es la excepcionalidad, que es, bueno, el cuidado personal unilateral. Y ese cuidado personal unilateral puede garantizar distintas cuestiones como un régimen de comunicación, puede garantizar distintos derechos del padre no conviviente, por supuesto. Pero negarse solamente por el hecho de que somos los dos papás, mamá, y la verdad que no respeta los derechos de los niños. Porque también la prolongación indefinida de los procesos judiciales atenta también contra las garantías y los derechos de ellos, ¿no? Porque
hay procesos en los cuales se puede prolongar 3, 4, 5 años, y la verdad es que alguien en los hechos ya está ejerciendo esa parentalidad. Y después de 4 o 5 años, una persona que tiene 12 para decirle que a los 17 ahora la parentalidad va a ser compartida, y realmente 17 años ya es como, ya es solamente una cuestión de guerra, ¿no? De decir, tengo la sentencia. Bueno, la realidad, bueno, yo decía que la realidad nos indica que la realidad judicial, ¿no? La realidad de los casos concretos, nos indica que las madres son las que se encargan de los cuidados de los chicos. El 90% se quedan a cargo del cuidado de los chicos. Propio ¿no? de nuestra cultura, propio de un montón de cuestiones, de esto de que cuántas veces vemos en las denuncias en la policía que van a la comisaría y demás. No, yo vengo a decir que me fui de la casa, porque no quiero que digan después que hice abandono del hogar. Entonces, todos esos miedos que van quedando, ¿no? De decir, no, yo vengo a decir que vengo a dejar asentada esta situación. Ah, bueno, es muy interesante, pero la verdad es que no estaba pensando si estabas viviendo en tu casa o no. Pero bueno, sí que se sigue esta situación de que las madres son las que se quedan al cuidado de los chicos, y muchas veces los padres se presentan como los grandes padres, pero que tienen una actividad periférica, ¿no? En lo que realmente necesitan los chicos. Sí puedo retirarlo, sí puedo ir a buscarlo, lo voy a llevar al cine, lo voy a llevar a esto, lo voy a llevar al otro, pero ¿realmente el chico solicita eso, necesita eso en su día a día? Porque también vamos a ser sinceros, tiene actividades, tiene colegio, tiene tareas, tiene que traer esto, tiene que... Entonces, ¿quién es el que se encarga? La madre tiene que ir a comprar la cartulina, tiene que ir a llevar esto, tiene que ir a buscar lo otro, tiene que, no sé, que preocuparse de conseguirle la vacante, preocuparse de conseguirle... No, pero vos sos el que tiene cuidado de los chicos, ¿por qué voy a hacerlo yo? Hacelo vos. Si yo para eso te paso la cuota, ya está, con eso... Con los 12.000 pesos que te pago, no sé cómo no le estás comprando a Armani, pero bueno... Claro, sí, obvio, ¿no? Tenemos un caso, no sé si era de ustedes, pero tenemos un caso en el que le pasaba 3.500 pesos y se quejaba de que venía con ropa que no era de marca. Literalmente. No sé cómo o dónde compraría la ropa ese señor, pero nos gustaría a todos saber, creo. Porque 3.500 pesos y que no le compre a la nena de 15 años, que también, también pobre, ¿no? La chica, cómo se osaba crecer, entonces había que comprarle ropa casi todos los años también, bueno, cosas así. Bueno, la realidad es que decía que las mujeres son las que se encargan del cuidado de los niños una vez separada o roto el vínculo. Esta teoría, vamos, pseudo teoría de la alineación parental, lo que viene a decir es que se pone en juicio a esta madre cuidadora, ¿no? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Que lo acusamos de obstaculizar. Le pone ideas en la cabeza, lo programa a los chicos, le establece qué es lo que tienen que hacer o decir y cuándo. Pero bueno, nunca vemos, nunca es nunca, no es en algunos no, nunca, vemos una autocrítica por parte del otro progenitor, ¿no? De decir, bueno, yo me ausenté 2 años, o sí tuve situaciones de, no vamos a decir de abandono para que nadie se sienta tocado ni acusado, pero sí situaciones de negligencia, ¿no? De decir, bueno, me quedé comprometido en que lo iba a quedar a buscar para llevarlo a fútbol, o quedé para ir a buscarlo para ir a cenar, y no voy. Bueno, entonces, ahora yo sí quiero. Bueno, está bien, pero hay que construirlo, no podemos pretender que por el solo hecho de que vos quieras, por más poderoso que sea ese padre, de que, bueno, que esté el vínculo y que esté la relación. Y que yo creo que muchas veces uno ve los escritos de demanda o las contestaciones y llama la atención, ¿no? Decir, ¿qué estará pasando en la cabeza de esta persona? Porque creo que muchas veces deben pensar una pseudo escena de Disney, de decir, bueno, ahora van a venir los pajaritos cantando mientras estamos con mi hijo bailando, paseando por la plaza o por algún lado acá en Gallegos. Y llama la atención, ¿no? El desconecte con la realidad muchas veces, o cómo pretenden ellos que se produzca esa situación de revinculación. Veamos muchas veces que la que se queda al cuidado personal o la que queda al cuidado, digamos, más allá de que sea judicial o no, es la madre, es la que también tiene que levantar emocionalmente al chico cuando el padre no fue a buscarlo, cuando a pesar de haber quedado comprometido a buscarlo, no pasó a retirarlo, cuando, vamos a ser sinceros, muchas veces se van de vacaciones, merecidas vacaciones que tienen los padres, pero ni siquiera contemplan la situación de que tienen un hijo que a lo mejor quiere ir con ellos,
¿no? Y que después obviamente vuelven y dicen, ¿te puedo pasar a buscar? Y no, ¿viste? Los chicos están enojados. Y bueno, y no lo veo tampoco mal, ¿no? O sea, este padre que se asentó, que dijo voy a buscar, y no te paso a buscar, que se fue de vacaciones sin siquiera decir, a lo mejor te puedo llevar unos días conmigo, ahora dice, es mi derecho, ¿eh? Así que no vayas a osar obstruírmelo. Pero bueno, es demencial, me parece, esta situación. Estos padres deben ser medio demenciales en esto de decir, voy a conocer a un, porque es conocerlo muchas veces, lo abandoné cuando tenía 2 años, ahora tiene 7, y digo, bueno, hola, yo soy tu papá, vamos de vacaciones un mes. Y es complicado, ¿no? No digo que no pueda suceder en la realidad, pero es raro. Y que la madre diga todo que sí, ¿por qué? O sea, se va a ir con una persona que tampoco lo conoce, que no tiene garantías de que lo va a cuidar, que lo va a resguardar, que no tampoco, por ahí no había tenido relación tampoco la madre, así que no sabe en qué anda, vamos a decir. Entonces, bueno, estas situaciones me parece que son llamativas, ¿no? De la faz práctica, digo, de esta defensa. Me pasé un poco. Bueno, estas situaciones, lo que hace el SAP, ¿no? Es, se estigmatiza a las niñas, niños y adolescentes, aunque no sea citándolo expresamente al SAP, se focaliza en la madre y se la acusa de todos los males. Y a partir de ello se considera lo relatado por el niño como obra de la manipulación de esa madre y de su entorno afectivo, porque también meten a la familia, ponen a los abuelos, a la nueva pareja y demás. Así se descree la palabra del niño, vertida ante los órganos de infancia, los operadores judiciales, y se coloca al progenitor como víctima de los hechos. Se argumenta en favor del derecho del niño, pero en realidad se privilegia el derecho del padre sobre el niño, instalando la idea de un complot, donde el niño es parte y objeto de manipulación de la madre, de las profesionales psicólogas, de las abuelas, de lo que sea. Entonces lo que hace el SAP, ¿qué es? Instalar esta sospecha sobre los dichos del niño. A partir de eso es que analizamos todo. Entonces, instalamos esta sospecha. Lo que dice el niño, si dice que es a favor mío, está bien, está hablando con certeza y sin manipulación, pero si dice en contra de lo que yo quiero, está mal. Hay que ver porque la madre es una arpía que no sé si la conocen ustedes, pero es medio yegua, entonces no quiere que me vea. Bueno, yo creo que es importante que veamos esto de alguna forma como realmente una cuestión que nos tiene que llamar la atención y tratar de erradicar de cualquier escrito. Y yo lo que voy a decir es que cuando el llamado del síndrome de alienación parental funda las decisiones, violenta el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados, estigmatizándolos y se niega su condición de sujetos de derecho. Y se los obliga a revinculaciones forzosas, ¿no? Y eso trae consecuencias muy graves y perjudiciales para ellos. El SAP pregona un concepto de niños como objeto, es decir, sin palabra propia y sin derecho a ser escuchado, respetado, dudando y desacreditando los testimonios de niños que son víctimas de violencia y abusos sexuales, ya que establece falsamente que las madres, mujeres, son quienes inculcan acusaciones y manipulan a sus hijos en venganza y odio de sus ex esposos. Es decir, culpabiliza y da por cierto que las mujeres y los niños mienten. Las mujeres y los niños comparten un rasgo de vulnerabilidad, ¿no? Que las aúna frente a una justicia que recién está empezando a mirar a través de la perspectiva de género. Y del paradigma del niño como sujeto de derecho, negado por el SAP. Y es que el pretendido SAP exhibe y desnuda la ideología patriarcal que discrimina y avasalla los derechos de los más débiles dentro del proceso. El SAP es la descripción sesgada y tendenciosa de un fenómeno de ámbito legal. Interpreta bajo los parámetros de una ideología patriarcal el rechazo de niñas, niños y adolescentes al progenitor no custodio. El SAP es un artificio legal sin base científica, creado para conseguir el cuidado personal o el establecimiento de un régimen de comunicación para el padre, o exculparlo de abusos o maltrato. Está generando situaciones de riesgos para la infancia y provocando una involución en los derechos humanos. Bueno, creo que lo que nos queda también hablar es de que la violencia institucional
¿no? Dentro de la 26485 tenemos la violencia institucional también legalmente receptada, y que, bueno, la aplicación del SAP dentro del ámbito administrativo, judicial, el que fuera, genera un caso de violencia institucional en el cual se estigmatiza, se estereotipa a las mujeres como esta persona obstáculo de la comunicación o de mi derecho al cuidado del niño, de mi hijo. Y bueno, se tiene en cuenta que la aplicación de esto genera también esta situación de violencia institucional que no debe ser permitida por ninguno de nosotros, ¿no? Bueno, también lo voy a leer, pues no me lo voy a decir también, pero cabe decir que si bien las partes pueden alegar lo que quieran, las personas que estamos llamadas a resolver también tenemos que pasar por un tamiz esas elucubraciones o esas bases pseudocientíficas que mencionan, ¿no? La Corte norteamericana, en el caso Daubert con Merrell Farmacéuticas, dijo: el juez tiene la obligación de asegurarse que la ciencia que se introduce en el proceso como base para la fijación de los hechos responda efectivamente a cánones de validez científica, contralabilidad y refutabilidad empírica, así como un conocimiento y aceptación difuso por parte de la comunidad de científicos. El juez debe actuar de gatekeeper, admitiendo solo aquella prueba científica cuya atendibilidad resulte metodológicamente segura. El juez ha de distinguir la ciencia buena de lo que doctrina norteamericana denomina junk science, ciencia chatarra basura. Bueno, el SAP es esta ciencia chatarra basura, y bueno, estamos llamados, y me parece es necesario que frenemos, como dice, frenemos la violencia del falso SAP y sus argumentos, y que dejemos de lado esta pseudociencia y esta junk science, y bueno, nos pongamos del lado de las personas que estamos llamados a garantizar sus derechos y a salvaguardarlos, que son las niñas, niños y adolescentes, así como también las mujeres en situación de vulnerabilidad, que no podemos dejar de lado que estos defensores, cuando citan, muchas veces citan casos jurisprudenciales, ¿no? Misragi cita casos jurisprudenciales en los cuales se ha aplicado el SAP, en cámaras, en juzgados y demás. En todos los supuestos beneficiados son hombres. Así que eso no puede pasar desapercibido en el análisis de esta cuestión. Así que bueno, muchas gracias. Están haciendo unas consultitas por el Zoom, me están pasando las chicas. Dice, con respecto a la figura de impedimento de contacto, ¿qué mirada observa dirigida al juez Capa? La mirada, hola. Bueno, ahora hay algunos proyectos de registro de impedidores de contacto, algo así. Hay algunos proyectos de ley de crear alguno de estos tipos de registros. Creo que es totalmente contrario a derecho y es contrario a cualquier aplicación lógica de los principios, porque estigmatizar a alguien como... O sea, estamos hablando de derecho de familia, en primer lugar. El derecho de familia evoluciona, no el derecho solamente, sino la situación. Las personas cambian, por lo tanto, la situación de hoy no es la misma que la del año que viene, así como también la situación de hoy no es la misma que la del año pasado. Los chicos, los niños, las niñas, adolescentes cambian, modifican su conducta, modifican su edad de maduración, modifican la situación en la que capaz que hoy dicen, sí quiero tener una relación con mi papá porque lo traté en terapia, porque producto de la intervención del órgano de infancia le es propicio un órgano, un espacio terapéutico en el que le permite trabajar estas cuestiones. Entonces, en ese marco cambia. Tener un registro de impedimento de contacto, algunos proyectos de ley hablan de eso, no sé bien con qué finalidad serían, no sé, desconozco la finalidad. En principio va a ser medio feo, pero digo, yo estaría en contra, porque digo, ¿qué finalidad puede tener un registro de impedidores de contacto? No sé, digo, ¿qué? Y después, ¿qué? ¿No le voy a dar la carnet de conducir? No sé, ¿cuál sería la consecuencia de tener ese impedimento de contacto? Sí, ¿cómo llegar? Porque yo no tengo a mí no me interesa, realmente no es que no me interesa. Claro, nosotros no buscamos culpables en el derecho de familia, entonces por lo tanto,
El impedidor de contacto no lo veo como una cuestión. Sí veo que en el derecho penal puede llegar a haber alguna cuestión, ¿no? Que tenemos. Pero no. Sí. No, digo, no, perdón. Digo, ¿cuál sería la finalidad de un proceso penal para investigar qué? Si uno tiene que trabajar en esa relación de familia, no castigarla, ni también, porque sería como una foto que va a quedar para toda la vida de que era un impedidor o una impedidora, y después la cosa evoluciona para cualquier otro lado. Y además que, ¿por qué esa persona no quiere que tenga contacto? Porque también hay que ponerse del otro lado. También hay que tener empatía en esto. La persona que se queda al cuidado del chico, cuando vos le decís, lo voy a buscar y no lo vas a buscar, ella tiene que, o esa persona tiene que levantar a ese chico emocionalmente. Esa persona no tiene la misma vida que el otro. ¿Por qué? Porque el otro dijo, me pintó el partido de fútbol, me pintó asado, me pintó un viaje de fin de semana, y se fue. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa, porque no tiene el cuidado inherente del chico, sino que no lo tiene incorporado, sino lo que hace es un padre periférico. Entonces, el impedimento de contacto, o sea, hay que indagar mucho para saber cuál sería la razón y realmente llegar a una conclusión de decir, vos sos, no sé, impedidor, vamos a decir, de contacto. Sería como muy feo. Pero es como una visión muy adultocéntrica, porque ¿por qué impedir el contacto y ponerle acá al doctor que citan en todos los procesos involucrados los chicos o las chicas, que se escucha, que se tiene en cuenta su opinión, y a partir de ahí se va definiendo un régimen de comunicación? Entonces esto es como re adultocéntrico. Bueno, el impedimento de contacto es ella. Y esto de por ahí nos quedó, a mí me salió el tema de las esferas privadas y públicas, ¿no? El hombre, el pater, es quien es el titular de los derechos, el que hace lo recreativo. Pero en las tareas de cuidado es de la señora. No, yo me lo llevo los fines de semana. Vos bancátelo de lunes a viernes, te pago la cuota, llévalo a la escuela, llévalo al médico, yo lo llevo al cine. Cuando esté la película que me gusta. Sí, la doctora Chalup tenía una pregunta. Que en realidad me parece que la pregunta que están haciendo en el Zoom a lo que apunta no es a este impedimento de contacto en el fuero de familia o demás, sino que tiene más que ver cuando aquellas madres protectoras son obligadas a que los chicos tengan estas revinculaciones forzadas con sus agresores y que pueden ser hasta, le pueden emitir una pena por proteger a sus hijos. Creo que tiene que ver más con eso, la preocupación del impedimento de contacto. Y yo adhiero que también me parece tener un registro es desde una mirada totalmente adultocéntrica, no sería un fin, es como para castigar al otro, pero a veces este otro está protegiendo, ¿no? Entonces ahí me parece que es el anclaje de esa pregunta, creo. Perdón, siguiendo la línea de lo que vos manifestaste, es exclusiva responsabilidad de los operadores judiciales esto de forzar un régimen de comunicación, un contacto con una persona, que la madre te informa lo que pasó y el niño que es escuchado a través de los peritos, a través de infancia, inclusive en audiencia quizás reservada entre el juez y el defensor de niñas, niños, adolescentes, es escuchado y el nene te dice que no quiere. Ahí donde, como decía Carlos, tenés un funcionario, un juez, que igual lo obliga y estamos en un problema serio. O sea, si el chico ya te está marcando, porque volvemos, lo central de esto, y creo que toda la jornada, es el chico como sujeto de derecho. El chico es el que te va a dar un gran panorama de la situación. Si el chico te dice que no quiere ver a esa persona, no hay impedimento de contacto. Hay un derecho de un niño escuchado. Más allá de que existe la figura penal, en el Código Penal,
cuando el régimen está fijado en familia y no se cumple, tiene el derecho de ir a presentarlo, pero no tengo ningún, o no me acuerdo, por suerte está mi colega acá, ninguna resolución del fuero penal que diga hay una condena por impedimento de contacto. Es un proceso, no tiene sentido, pero bueno. Gracias. Acá tenemos otra preguntita, también para Capa. Si termina. ¿Se podría implementar igualmente que la ley Micaela que se exija a los integrantes del Poder Judicial algún perfeccionamiento en referencia a la ley 26061 y las manifestaciones de los niños, lo que ocurre en la realidad de los casos y la posibilidad de afectación en estos casos? A nosotros en la oficina nos envían orden judicial sin verificar cada situación en particular. No entendí muy bien la pregunta, pero... ¿Querés que la lea despacio? No, es como que le ordenan vinculaciones en el organismo sin tener en cuenta las particularidades del caso, algo así. Dice, ¿se podría implementar igualmente que la ley Micaela que se exija a los integrantes del Poder Judicial algún perfeccionamiento? Por la 26061. Sí, por la 26061. En realidad, si partimos de que por ley al juez de familia o al defensor le tenemos que decir que tiene que tener perfeccionamiento de la 26061, estamos re mal. Pero bueno, sí se puede dar que si en aquellas jurisdicciones donde no exista un juzgado específico, como por ejemplo que vemos mucho en provincia de Buenos Aires, ahí están los jueces, los juzgados de paz que tienen mucha intervención por ahí en la vida diaria, a lo mejor sí se podría aplicar algún tipo de especialización o de esta jornada, pero no, cualquier tipo de preparación, me parece, o de este tipo de intercambios no va a ser malo. O sea, si tiene que ser por ley, bueno, se le dará algún tipo de institucionalización o se le podrá dar un marco jurídico, administrativo que permita, no sé, que tenga fondos destinados para realizar estas actividades, que tenga distintas cuestiones alegadas que permitan que las personas involucradas puedan participar. Pero en nuestro caso, que tenemos juzgados específicos de la materia, decirnos que tenemos que, por ley, estar capacitado en la 26061, no digo que está mal estar capacitado en la 26061, sí digo que está mal que tengamos que poner por ley que tenemos que estar capacitados en la 26061 los jueces y funcionarios de familia. Me parece que llamaría mucho la atención, ¿no? No sé. Acá están preguntando también, dice, ¿qué piensa acerca de las situaciones testigos, como por ejemplo el de Gilda Morales, la niña arcoíris, por ejemplo? No sé cuál es ese caso, pero los niños testigos de violencia, dice, ¿será? Los niños testigos de violencia dejan ser de testigos de violencia y ya creo que es una cuestión que no admite contradicción, que son víctimas de violencia. Si el niño o niña ve a su papá y a su mamá pelearse y el papá le pega o lo que fuere, deja de ser testigo para pasar a ser víctima, ¿no? Creo que eso no admite lugar a duda ya a esta altura. Sí que no desconozco esos casos, no sé qué son. Si alguien de la sala sabe qué es el caso de Arcoiris. Sí. Yo quería decir que el impedimento de contacto, el uso que se hace es casi de manual, porque es la estrategia de los abusadores o violentos y sus abogados contra la mujer madre protectora. Y el caso de Gilda Morales es de Córdoba. Gilda estuvo presa y hay muchísimas mujeres presas por condenas por impedimento de contacto. Entonces, el impedimento de contacto se utiliza para que nunca llegue la condena por abuso, ¿no? Y el argumento es el falso, inexistente síndrome de alienación parental que también describiste vos. O sea, hay una denuncia de abuso, de violencia, viene el impedimento de contacto, o sea, es la respuesta inmediata, Sí. es automático. Sí, sí.
Sí, nosotros acá lo que tenemos sí es la denuncia, pero nosotros yo no he visto nunca un caso en el que prospere esa denuncia, para nada. No sé si es que nuestras juezas son muy buenas, pero... Nosotros al ser multifuero, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que vemos en familia lo vemos en todos los otros fueros. O sea, nos llega una situación particular de una niña y intervenimos con esa niña en todo lo que interviene. Entonces, Claro, no, como decía antes, no tenemos hasta ahora, por lo menos que yo recuerde, en 12 años, una resolución del fuero penal condenando a alguien por impedimento de contacto. Y normalmente cuando se plantean, como vos bien lo señalás, nosotros informamos en el expediente penal lo que está pasando en el expediente de familia, inclusive se le ofrece al juez penal, si es necesario, la audiencia reservada del niño, que es lo que a mí me interesa, y ya con eso se resuelve. No avanzan esos expedientes, por suerte, no hemos tenido ese problema de Córdoba, que es gravísimo. Sí, sí, es verdad. Y nosotros tenemos la suerte en Gallegos que tenemos 2 defensorías de niñas, niños y adolescentes, pero volviendo a lo que te preguntaban, Luis, respecto de la capacitación de la 26061, nosotros tenemos colegas defensores en el resto de la provincia de Santa Cruz que cumplen la función de defensoría de niñas, niños y adolescentes, que no tienen la experiencia o la capacitación en la materia específica. Y bueno, nosotros con Verónica venimos pidiendo que se designe o que se forme a un defensor exclusivamente en la temática que tiene su complejidad, ¿sí? Y merece tener una persona que en realidad la Convención de los Derechos del Niño lo exige. Tiene que haber una persona formada o capacitada en la materia. Sí, yo quería hacer una consulta. Nosotros tenemos un adolescente en Secretaría de Niñez, tenemos un adolescente que él tiene un régimen de comunicación de una semana y una semana. Él no quiere irse con la madre. Entonces, unos días antes, ya no me quiero ir, no quiere saber nada. Tanto nosotros como la psicóloga tratante recomienda que no se vaya, pero como hay un régimen de comunicación, ¿cómo se hace en ese caso? Nosotros informamos ya, Sí. pero aún así todavía no tenemos... Igual la actividad jurisdiccional o de la actividad de la intervención estatal tiene que ir más allá de no quiere. Bueno, entonces... No, hay toda una situación de No, pero me refiero a que hay que ver, informe. claro, hay que ver, indagar respecto del por qué. Claro. Si hay una situación o no de que esté en peligro chicos, si hay una situación o no de daño, si hay una situación de violencia, en ese tipo de cuestión, digo. No digo que no tenemos que respetar, si el deseo es válido de que no quiera, no quiere, pero a lo mejor es un problema porque es una semana y una semana, entonces también tenemos que entender de que por ahí una semana son 7 días sin ver a su mamá o a su papá. En realidad entonces, no. En este caso en particular es un adolescente que ha sido criado por el padre. ¿Sí? no, bueno, por Con eso, una entonces por ahí a madre lo con mejor peca conductas de... violentas, o sea, tiene Bueno, como más allá todo de un las conductas por prontuario. ahí violentas, digo, pero puede ser que el régimen peque de muy optimista. Decir una semana con alguien que a lo mejor no tuviste una cotidianidad en los últimos años y no sé bien cuántas posibilidades de éxito tiene, ¿no? Hay que construir los vínculos, no se puede que porque yo diga que sí, Tal cual. va a ser sí. Si no se construyen, es difícil. Entonces a lo mejor pecó de optimista la resolución. Si es mía, no, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Continuamos acá con doctor Godoy. Oh, micrófono. Solamente decirle al señor juez que por favor recorra el país porque necesitamos su discurso. Bueno, salimos de... Igual hay que decirle al tribunal entonces que nos saque los viáticos y no. Sí, no le vamos a decir a la doctora Chalup, pero sí al tribunal, ¿no? A la doctora Chalup no. Pero al tribunal como no está, le vamos a decir. Gracias.
también acompaña, ¿no? Hay que recorrer el país. Vamos, vamos. Empezamos por el Caribe, no. Igual en el caso anterior, estoy pensando, además de informarlo, por ahí podrían venir que se escuche luego al adolescente en el juzgado. Y además, algo que hemos charlado, no quedarse por ahí hay que apelar, hay que pelear después. No se escucha. Está sin micrófono. Ah, bueno, perdón. No, que me había quedado con el caso anterior que planteaba la abogada del equipo de infancia, psicóloga, perdón. Que por ahí hay que pedir que el adolescente sea escuchado nuevamente, porque como bien dijo el doctor Capa, las circunstancias o las situaciones cambian. Habría que escucharlo nuevamente. El derecho a ser oído no significa que tiene que ser oído una sola vez. Ese niño tiene derecho a ser oído siempre, a tener abogado inclusive. Es más, esa es una razón para tener abogado. O sea, si él está haciendo un régimen de comunicación que él no quiere hacer, independientemente del representante complementario o defensor de niñas, niños y adolescentes, él debería tener un abogado del niño, muy probablemente, para defender esa situación, esa posición que él no quiere. Pero independientemente de eso, lo que digo es, si el juzgado resuelve un régimen de comunicación que ustedes no están de acuerdo, el niño no está de acuerdo, cuando sale el régimen, ustedes tienen que apelarlo, tienen que cuestionarlo. El juez es un ser humano que aplica las leyes y que se puede equivocar igual que cualquier otra persona. Entonces ustedes como organismos de infancia, si tienen la convicción de su postura y de su decisión, tienen que cuestionarlo. Al juez hay que cuestionarlo porque a través del cuestionamiento del juez se llega a alcanzar por ahí esa justicia que perseguimos o que tratamos. Sí, en realidad nosotros lo que hicimos es enviar un informe con la sugerencia de que se lo vuelva a escuchar, Ajá. porque bueno, no es lo mismo, esto fue hace varios años y recién se implementó hace poco, y él obviamente no está de acuerdo y está con acompañamiento psicológico, que la psicóloga también vuelve a afirmar lo mismo, que es contraproducente con el avance de la terapia. Y mucho más un adolescente. Claro, un adolescente, entonces, pero el tema que a nosotros nos compete, que era nuestra duda, ¿qué hacemos en el mientras tanto? ¿No? Porque eso se mandó, pero como todo en instancias burocráticas, eso tarda, no es el momento. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente mientras se espera una respuesta, mientras se pauta la posibilidad de que pueda ser oído? ¿No? Porque esto es hoy, que le genera Sí. angustia a él. Yo, si es adolescente, no sé cuántos años tendrá. 6. 16. No, yo con 16 años le digo, yo, si hay un régimen de comunicación en una audiencia, empiezo diciéndole, mirá, acá no te vamos a obligar a hacer algo que no vas a querer. Directamente, porque 16 años, realmente alguien puede considerar que yo puedo mandarle a un chico de 16 años a decirle, tenés que... Nosotros tuvimos una audiencia hace relativamente poco, creo que fue con ustedes, con un chico de 16 años y medio, 17 creo que tenía, que la abuela paterna solicitaba un régimen de comunicación. El chico quería verla a la abuela, no tenía ningún problema, pero de acuerdo a sus actividades. ¿Y qué le voy a decir? No, los martes tenés que ir a cenar con tu abuela. O sea, ¿realmente se puede construir un vínculo así? Si realmente alguien que no quiere estar ahí o que tiene otra actividad o lo que sea, puede estar ahí construyendo un vínculo con alguien que no quiere estar. O sea, es muy difícil. Entonces, 16 años para mí, realmente podemos hacerlo. Podemos llamarlo a audiencia, podemos decirle, necesitas algo, un acompañamiento, asegurar el espacio terapéutico por parte de cualquiera de los progenitores o por parte del Estado, pero de ninguna forma obligarlo a tener un régimen de comunicación, menos una semana y una semana. Menos. Claro. Una semana y una semana. Sí. Ya deja de ser un régimen de comunicación, diría yo, y pasa a ser un cuidado compartido alternado, pero... no sé, me parece como que el régimen pecó de optimista a lo mejor, o no se entendió algo en el medio, hubo alguna falla en eso que podemos errarle, pero con 16 años obligarlo a estar una semana en un lugar donde no quiere, me parece como, ya sería difícil cualquier actividad. Claro, a nosotros nos pareció una situación diferente, rara, porque en realidad nosotros cuando trabajamos generalmente con adolescentes,
nunca sugerimos que se haga un régimen de comunicación ya en esa edad, porque son ellos los que deciden, bueno, hoy voy a la casa de mi mamá, de última lo pautan entre ellos, pero esto ya directamente vino el régimen de comunicación. Por eso nos parecía raro y qué hacemos, cómo nos movemos nosotros y qué solución le damos. ¿Empezamos? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Laura Ramos, soy abogada y soy la letrada adjunta de acá del titular de la Defensoría número 2 de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Gallegos. Pásala. No, pásala vos. Ah, bueno, no importa. Bueno, somos 2 defensorías de niñas, niños y adolescentes acá en Río Gallegos, como antes dijimos. Hay una en Río Turbio y bueno, en Santa Cruz no hay más. Nuestro ámbito territorial obviamente es Río Gallegos y somos multifuero. Eso quiere decir que intervenimos en todos los procesos judiciales donde participe una niña, niño o adolescente, y también tenemos una actividad extrajudicial por el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 103. Pasala nomás. Bueno, acá yo puse que él se reía, la deconstrucción de prácticas patriarcales del PUPI, que a la DF, ¿no? Que esto es como la jerga judicial, el pupilar, pasarle al pupi, bueno, y bueno, ahora la Defensoría de la Defensoría de Nación se titula la DF. Y vemos el pasaje, ¿no? El objeto, sujeto, pero yo pensaba el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje que no es neutro. Venimos del pupi, el pupilar, que era el niño, encima lo definen siempre, que depende de un sujeto adulto que no es el padre también, ¿no? Siempre el patriarcado en ese lenguaje. Yo ahí puse un listado de cómo se veía el defensor, o sea, el pupilar, que tomaba al chico como objeto, como incapaz, como tenía que ser representado por un adulto. La intervención era formal. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros el expediente nos venía cuando el juez lo disponía, o la jueza, era a través de dictámenes, o sea, siempre atrás de un escritorio, y era como minimizado a un control de legalidad, ¿no? Bueno, y siempre era, bueno, sacame ahí, te mando el expediente, sacámelo, bueno. ¿Vamos? Sí. Por ahí sería bueno los 2 micrófonos porque somos de ir y volver, después vamos a las preguntas. Esto que señala Laura es muy importante porque nosotros hasta hace poco, digo 2005, ¿sí? Cuando sale la ley 26061, que en realidad viene a aplicar la Convención de los Derechos del Niño, que es del 89, ¿sí? Recién en el 2005 nosotros empezamos a tratar y a conversar y a escuchar al niño como sujeto de derecho. Antes de esa fecha, antes del 2005, el niño era un objeto de derecho. Y nosotros éramos solamente la figura que opinaba qué es lo que... opinaba si el juez había hecho bien las cosas, nada más que eso. Era un control de legalidad del proceso. A partir del 2005... con la implementación de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Nacional, la 26061, que le preguntaban antes a Luis, y después, en el caso de Santa Cruz, con la Ley 3062, en el 2009, la visión y la convicción de esta persona, parte en el proceso, en transformarse de una cosa, de un objeto, a ser un sujeto de derecho, donde nosotros lo tenemos que escuchar, tenemos que entender lo que dice y tener su opinión en cuenta. No significa siempre que vamos a hacer lo que él dice, pero sí escucharlo fundamentalmente. Eso fue un cambio enorme que se sigue, una transformación que sigue en proceso, y que los que estamos convencidos de que es lo que se tiene que aplicar, todavía seguimos luchando o discutiéndolo con operadores judiciales, como bien señalaba Carlos antes, que todavía no lo entienden, todavía no captan este cambio, no se dan cuenta de este cambio. Es muy importante señalar que esto arrancó desde el 2003 en adelante. Como bien señalaba Carlos al principio, nosotros tenemos un lujo de normas de derechos con origen en los derechos humanos, muy importantes, leyes de protección de niñez, leyes de protección contra la violencia. Tenemos muchas leyes que tienen origen en derechos humanos, que lo que tenemos que hacer es aplicarlas.
Los operadores judiciales tenemos que entender que existen y tenemos que incorporarlas a nuestra visión jurídica, ¿sí? A nosotros en la Facultad de Derecho nos enseñan todas las normas, nos enseñan los códigos, las leyes, pero también nos enseñan que tenemos que interpretarlas en forma integral y que tenemos que aplicar todas las normas que se van incorporando. Lamentablemente, en lo que hace al abuso sexual y en el fuero penal específico, lo traje solo por avisión, no es que lo voy a leer. Esto es la Biblia del fuero penal, ¿sí? Esto es el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Cruz en este caso. Para muchos operadores judiciales del fuero penal, si no está acá escrito, no existe. Y lamentablemente, las convenciones, convenciones vinculadas con los derechos humanos, el artículo 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional, no está acá. Entonces, los operadores judiciales, y estoy hablando desde el juez hasta el agente que está en la mesa de entrada, no lo aplican, no lo ven. Entonces, por ejemplo, este Código Penal, otro elemento fundamental para el fuero penal. Este es mi Código Penal, pero es un Código Penal que tiene incorporada la Constitución Nacional, para que yo también no me olvide nunca de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional va adelante del Código Penal, porque la Constitución Nacional es superior. Y la Constitución Nacional tiene en el artículo 75, inciso 22, todas las convenciones y tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que nos dice, nos obliga a pensar al niño como sujeto de derecho. Nos dice, nos obliga a escuchar al niño. Y nos dice, nos obliga a que su opinión sea tenida en cuenta. Entonces, además, si es necesario, que tenga un abogado que lo represente directamente a él en sus intereses. Todo eso ya está, ya existe. Lo que pasa es que aún muchos operadores del fuero penal no lo ven, o si lo ven, no lo quieren aplicar porque no está en el librito. Bueno, se me saltó como 3. Pero no importa. Yo venía a la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción como un desplazamiento de categorías hegemónicas, como sacar los privilegios o hacer que esta balanza, esta balanza o esta desigualdad, esta asimetría que hay entre y que desplace, ¿no? Fundamentos morales, culturales del patriarcado y construir nuevos conceptos. Nosotros ahí decimos, bueno, había un montón de convenciones, tratados internacionales incorporados a partir del 94, que bueno, después de militancias de ONGs que están acá, de políticas públicas de derechos humanos y de ampliación de derechos, van surgiendo estas leyes, pero las leyes, como bien decía, en el fuero penal sobre todo, son resistivas, o sea, hay que militarlo. No, la anterior. La anterior. La siguiente. Bueno, esa, a ver. El ASI, ¿no? El abuso sexual infantil. ¿Cómo se veía antes y cómo por ahí sería nuestro norte, ¿no? Antes era como el ámbito privado de la vida de las personas, ¿no? El tema de la violencia de género, de los abusos sexuales, violencias, minimizar el relato de la víctima, la centralidad del imputado. Esto tiene que ver con lo que yo por ahí antes decía, esto de las esferas privadas y públicas, ¿no? Las esferas privadas, bueno, la mujer, el hombre moderno, titular de derechos, la mujer en el ámbito privado, cuidado de sus hijos, y el pater familia era el titular de los cuerpos de esa familia. A eso vamos con la deconstrucción, que el sistema penal me parece que trae y continúa con estas visiones, ¿no? Ahí, bueno, vamos con el tema de que la centralidad del proceso penal, que en algún punto con conversaciones que hemos tenido, es esta mirada androcéntrica y adultocéntrica en el sistema penal, donde la recolección de la prueba es lo primero, ¿no? Y corren atrás de los plazos procesales del imputado. Perdón. Nosotros siempre actuamos así, y de vuelta, ¿no? Hace tiempo. Esto de la recolección de la prueba, la rigurosidad del Código Procesal Penal, las formas, hace que el juez penal, el fiscal penal, salgan corriendo a recolectar la prueba sin antes pensar en si tengo que resguardar a alguien, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos tenido casos con Verónica donde tenemos abuso sexual infantil en un grupo familiar. Claro,
el sistema de protección retira al niño víctima de esa situación, pero tiene hermanos ese niño víctima. Y el posible agresor es el padre. Entonces nosotros, mientras el juez está buscando las pruebas y la fiscalía busca las pruebas, nosotros le pedimos al juez, señor juez, saque a este hombre de la casa acá hasta que esto se aclare. Y hemos tenido casos donde los jueces nos dicen, señor defensor, vaya por la vía procesal pertinente o vaya por el fuero pertinente, váyase a familia. Entonces, el juez penal, que tiene todas las herramientas para disponer una medida en resguardo de esos niños que están ahí, en muchos casos nos ha dicho a nosotros, no, judicialicen, hagan otro proceso en el fuero de familia, porque son los jueces de familia los que excluyen a las personas. Tiene todas las herramientas el juez penal para disponer ese tipo de medidas. Y es lo primero que tiene que hacer en esta convicción del sujeto de derecho. Si nosotros tenemos un niño sujeto de derecho que fue víctima de abuso sexual, tenemos una sospecha cierta, lo retiramos del domicilio, por supuesto. Infancia lo saca si es necesario. Ahora, quedan otros chicos, el agresor queda ahí. Y muchas veces la mujer no tiene las herramientas necesarias para expulsarlo, por muchas razones, ¿sí? Entonces ahí es donde el sistema judicial, el fuero penal, debería adoptar primero las medidas de resguardo, ¿sí? Y en el medio del proceso, por supuesto, resguardar la prueba. Pero las medidas de resguardo son las primeras. Los sujetos de derecho son los primeros. La víctima es la primera. Sí, nosotros en la práctica hemos tenido que no hay un abordaje integral, ¿no? De hecho, por ejemplo, van a la Cámara Gesell y el dictamen, el psicodiagnóstico da una situación de vulnerabilidad de la víctima, nos mandan el dictamen a nosotros para que nosotros iniciemos las acciones o demos intervención inmediatamente a crisis que es la institución que aborda. Y es muy sesgada la visión y la intervención del juez penal. Eso me hace acordar. Recientemente tuvimos una situación donde, bien dice Laura, ya habíamos recibido un informe del hospital por teléfono de que una nena que fue, la Cámara Gesell fue, ¿no? Una nena que fue a la Cámara Gesell estaba totalmente desbordada, con riesgo suicida, varias cuestiones presentaba, y claro, ¿qué hizo el gabinete de psicólogos? Le informó esto al juez penal juvenil. Había sido víctima de abuso sexual por otro menor de edad, ¿no? De agresión sexual por otro menor de edad. Y el juez penal juvenil, el juez que tiene que proteger a los jóvenes y velar por los jóvenes, ¿qué hace? Me da intervención a mí para que yo adopte todas las medidas necesarias para resguardar a ese niño. Esto significa judicializar de nuevo, generar un expediente de una medida cautelar, había expedientes en familia. Entonces, yo lo hago, por supuesto, no me puse a discutir en ese momento, lo hago. Y le contesto, señor juez, lo hice, pero usted podría haber hecho esto, y se me enojó el juez. ¿Sí? Porque los jueces son de enojarse, con todo respeto a los jueces aquí presentes, porque hay 2 jueces presentes, son de enojarse a veces. Pero bueno, yo simplemente le señalé lo que él podría haber hecho y que yo hice, obviamente, dentro de mis competencias, pero él es juez. O sea, si yo puedo hacerlo, pedir, porque yo pido, yo no ejecuto, yo no decido, yo pido, opino, trato de resguardar los derechos de un niño, articulo, pero se lo tengo que pedir a Luis, a un juez, o al juez penal juvenil, o al juez de instrucción, y es él el que le decide. Ahora, siempre tiene que haber un principio de oficiosidad, o sea, significa que el juez puede hacer cuestiones para resguardar a los niños. Entonces, si yo soy juez y recibo la comunicación del gabinete de psicólogos, que me dice que la nena está con riesgo suicida y que temen por su vida, y ¿qué hago? Yo, juez, ya le digo a infancia, trasládenla al centro de intervención en crisis, ya trasládenla al centro de salud mental, hagan todo lo que tienen que hacer, y después le comunico al defensor de niñas, niños y adolescentes lo que hice. En todo caso, él verá si lo hice bien o no lo hice bien, o si me faltó algo. Pero el juez puede hacerlo. Pero lamentablemente, vuelvo a citar a Carlos, que nos dio una muy interesante locución, todavía tenemos operadores judiciales, funcionarios judiciales, empleados judiciales, magistrados, que no entienden este concepto de sujeto de derecho, e inclusive teniendo las herramientas jurídicas para disponer cosas, no lo hacen. Bueno, vamos. En realidad no nos queda mucho. Sí, vamos redondeando, si quieres. Sí,
Bueno, nada, vemos que las barreras son estas, nos omiten dar intervención en tiempo y forma. De hecho, en la última semana de turno tuvimos muchas situaciones derivadas del hospital, o sea, que nos dan intervención en el hospital y pasaron 10, 15 días y el expediente penal nunca vino. Entonces a nosotros se nos dificulta toda la actuación, porque nosotros... la política de la Defensoría es tener un contacto directo. Hay un celular oficial acá que tiene WhatsApp que se lo damos a todo el mundo. Participar desde el primer momento y acompañar a la víctima y a la familia de la víctima. Sí, Sí. 40 Pero en el micrófono. 02966 400107. Siempre recordando que somos Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros tenemos el problema que nos van a la mesa de entradas, por esto que damos el teléfono a todo el mundo, y vienen los padres a decirnos, yo tengo un problema porque no sé, mi pareja no me deja ver a mis hijos, y nos vienen a hacer el planteo a nosotros. No, bueno, pero no le explicamos, nosotros somos Defensoría de Niñas, Niños, pero son mis hijos. No, mire, usted tiene la responsabilidad parental, usted es papá, usted es mamá, usted con un representante, con un abogado, tiene que hacer el planteo. Nosotros vamos a intervenir igual, tanto la Defensoría número 2, que es la nuestra, o la Defensoría número 1, que está ahí sentada, nosotros intervenimos en todos los procesos vinculados con niñas, niños y adolescentes. Pero nosotros no representamos a los padres, nosotros no hablamos con los padres, salvo en el proceso o cuando estimemos en el marco de nuestras competencias que es necesario. Sí hablamos con los niños todo el tiempo, nosotros tenemos la prioridad de escuchar a los niños cuando van a la mesa de entrada siempre, a las víctimas de delito siempre, y aún hayan sido niños y sean mayores de edad cuando hacen la denuncia que tienen la facultad de hacerlo. Tratamos, las dos defensorías de niñas y adolescentes, de mantener un vínculo cercano con los niños y estar ahí pendientes de las situaciones. Son situaciones difíciles todo el tiempo. Porque nosotros visualizamos de que no hay un acompañamiento ni asesoramiento ni acceso a la justicia muchas veces de las víctimas, ¿no? En este caso, ¿te acordás del tema del hospital que tuvimos? Bueno, hubo una situación derivada del hospital, de un presunto abuso sexual, y el hospital no le quería dar el alta al bebé. Había intervenido la CENAF, había intervenido el juzgado, estaban todas las condiciones para que este bebé fuera con sus progenitores porque habían sido descartados como victimarios. Había pasado más de 10 días y el expediente a nosotros nunca nos había llegado, sin embargo, los padres habían ido a la mesa de entradas de la Defensoría derivada por el mismo propio juzgado porque los médicos no querían dar el alta. Pero el juzgado, o sea, el médico nos decía, bueno, nosotros hicimos la denuncia penal y a nosotros no nos dio ninguna orden de levantamiento de restricción. Sí. Y el juzgado penal tampoco, o sea, se corrió, dijo, no, nosotros, bueno, eso es un problema de los médicos, de la CENAF y de ustedes. Es como, claro, y la cuestión es que era una bebé que presentaba en el laboratorio gonorrea, ¿sí? Una enfermedad de transmisión sexual. Los padres habían sido descartados, pero claro, los médicos hicieron la denuncia de abuso sexual. Y los médicos consideran que eso significaba que el nene no se podía ir si no venía una orden de un juez diciendo que el nene se podía ir. Cuestión, esta familia fue del hospital al juzgado, del juzgado a la fiscalía, desde la fiscalía a la Defensoría de Niñas y Adolescentes, fue buscando una solución para que le dieran en alta a su hijo, porque el médico se había arrogado el poder de que ese nene no podía salir del hospital si el juez no lo llamaba y le decía, se puede ir. Claro, nosotros recibimos la situación, nunca nos mandaron el expediente, nunca fuimos notificados de la situación, y claro, la llamamos a la secretaria del juzgado, mirá, esto es muy sencillo, tenés que levantar el teléfono, decirle al médico, mirá, no hay ninguna orden de restricción, se lo pueden llevar al bebé, y se termina el problema. Esta gente no tiene por qué estar paseando por todos los organismos judiciales. Eso es violencia institucional. Así que ahí la secretaria del juzgado se comunicó con los médicos y los dejaron salir. Por supuesto, eso ameritó que nosotros fuéramos al hospital a hablar con los médicos para explicarles que esto no es así, que ellos no tienen, o sea, la denuncia no significa una restricción. Por supuesto, ellos pueden llamar por teléfono y el juzgado podría haber llamado por teléfono y comunicarnos por teléfono entre nosotros, más en Río Gallegos, más en una provincia como Santa Cruz. Se puede hacer. Entonces, si se puede hacer, ¿por qué no se hizo? Bueno, ahí está la humanización, la falta de humanidad en el sistema, en el Poder Judicial en general.
La verdad que nosotros tenemos una actuación acotada por estas situaciones, no nos dan intervención, a tal punto de que el juez de recursos, que sería la instancia superior de los jueces de instrucción y del juzgado penal juvenil, tuvo que sacar a principios del 2021 una circular exhortando a todos los jueces, juezas, magistrados, que se le dé debida intervención porque había un alto porcentaje de expedientes que llegaban no en grado de apelación sin nuestra intervención. Con la importancia que significa que en los procesamientos donde están involucrados niños víctimas o niñas víctimas, con la reforma del Código Civil, el artículo 700 bis, procesamiento, se suspende la responsabilidad parental. Para nosotros sería importante, tenemos ese procesamiento, ya automático cae la suspensión, y de repente ni siquiera sabíamos que estaba en indagatoria. Esas son todas las barreras que por ahí limitan una actuación como nosotros quisiéramos, ¿no? Los jueces penales se acuerdan de darnos intervención cuando les corre la necesidad de que vaya al juzgado de recursos, cuando alguien tiene que revisarlo, porque saben que si nosotros no intervenimos se les puede caer el expediente por nulidad. Entonces recién ahí nos dan intervención, por una cuestión formal. Cuando en realidad deberían pensarlo distinto, es una cuestión de garantía, es una garantía que el defensor de niñas y adolescentes tome conocimiento de ese expediente, tome conocimiento de la situación y quizás tome conocimiento del niño para resguardar y hacer todo lo que tenga que hacer él. Ahora, si el juzgado penal no nos manda el expediente, nosotros no tomamos conocimiento de la situación, nos pone en conocimiento cuando ya resolvió un montón de cuestiones, inclusive llega al archivo el expediente porque, no sé, considera que no hay delito, llega al archivo y ahí es donde nosotros tuvimos que presentar un recurso porque tampoco nos reconocían la facultad de presentar un recurso como parte, porque decían que ustedes no son parte, ustedes son un contralor de legalidad y nada más. Nosotros, por supuesto que somos parte, por la Convención de los Derechos del Niño dice que nosotros representamos a los niños y que los niños tienen que tener representación. Entonces somos parte, es integralidad del derecho, no es solo el Código Procesal. Bueno, y lo último que por ahí para ir redondeando, pensábamos en propuestas, de construir la mirada adultocéntrica, estandarizar prácticas, bueno, ni hablar de modificaciones legislativas, tanto al Código Procesal como al Código Penal, capacitaciones internas y quizás hasta eso lo que hablábamos antes, bueno, algún tipo de control y evaluación de los magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarios, incluso de los empleados y auxiliares de la justicia. Como una manera de no llegas al cargo y te quedas ahí. Tranquilo. Y bueno, tranquilo. Compartimos la necesidad del control de la función que uno cumple, desde el empleado de mesa de entradas, porque aunque no parezca, el empleado de la mesa de entradas tiene un poder enorme, es la cara visible del Poder Judicial, es uno de los puestos más importantes, porque es la persona que va a atender a la víctima, que va a ir a la mesa de entradas a hacer la denuncia, a la víctima que viene a preguntar cómo está el proceso, y es esa persona la que va a decir, mire, usted es víctima, no es parte. Y encima le hace la explicación, usted tiene que presentarse como parte querellante en el proceso. Y claro, la víctima te mira como diciendo, ¿qué será un querellante? No entienden, no lo saben, y no tienen por qué saberlo. Entonces, tenemos que trabajar en la... Claro, me acuerdo lo que decía Carlos, que me cambió algunas cuestiones. Reconstruir el Poder Judicial en lo que hace al fuero penal y en general rediscutir la forma en que el Poder Judicial se vincula con la gente, el vincularse con la gente. Hoy el Poder Judicial sigue estando allá lejos, atrás de en la estructura judicial, el castillo judicial y sin acercarse a la gente como debería. Por eso es que nosotros lo que planteamos es rediscutir los roles, los controles, la evaluación del empleado, magistrado y funcionario para que demuestre la capacidad de tener empatía y de escuchar, ¿sí? Como bien señalaba Carlos al principio, si sabe derecho mejor, ¿sí? Que seguramente lo tomó de nuestro amigo Marcelito Bersanelli, me parece que señalaba un juez que estuvo. Así que, bueno, eso es lo que nosotros entendemos como Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con mi colega, no voy a dejar de mencionar, porque está ahí sentada la colega, la doctora Verónica Zubik, la otra defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Gallegos, y está buenísimo que esté Luis, faltaba Cecilia acá, vos también. Pero fíjense un dato importante, vamos a hablar de abuso sexual infantil y no hay nadie del fuero penal acá.
y de empleados judiciales, vinieron temprano los empleados de mi defensoría, como hicieron un cambio de programa, bueno, los liberé porque ellos venían a escucharlos a ustedes. Pero no hay empleados del Poder Judicial, excepto allá una perito trabajador social, ¿verdad? Del cuerpo, pero si no, no hay agentes del Poder Judicial, y mucho menos del Fuero Penal. Entonces nosotros estamos hablando de abuso sexual infantil, estamos hablando de humanizar el sistema, y no hay nadie, y estas jornadas se hicieron públicas. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Hay que discutirlo. Gracias. Muchísimas gracias.